Buenas. En este video vamos a desplegar los principales nudos conceptuales de la ética kantiana. Con este objeto vamos a desandar el siguiente recorrido: la tesis de Kant, las críticas al utilitarismo, la razón, la libertad, la acción moral, el principio supremo de la moralidad, el imperativo categórico e hipotético, formulaciones del imperativo categórico, el respeto. De forma sintética, Kant sostiene que la moral no consiste en maximizar la felicidad ni en perseguir ningún otro objetivo, sino en respetar a las personas como fines en sí mismos. Y esta idea se apoya en que somos seres racionales, merecedores de dignidad y de respeto. En líneas generales, la ética kantiana, desarrollada principalmente en su libro de 1875, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, tiene enormes resonancias en nuestra vida cotidiana. En efecto, las bases filosóficas que aporta, junto a la importancia que le confiere a la dignidad humana y al respeto hacia las personas, informan nuestras ideas actuales acerca de los derechos humanos universales. Comencemos entonces analizando por qué piensa que el utilitarismo se equivoca al creer que la justicia y la moral consisten en maximizar la felicidad. Kant rechaza el utilitarismo fundamentalmente por dos razones. Por un lado, porque al fundamentar los derechos en un cálculo sobre qué producirá más felicidad, el utilitarismo vuelve vulnerable a los derechos. Ciertamente, al defender los derechos humanos porque respetarlos maximizará la utilidad a largo plazo, no respetamos los derechos en virtud del respeto hacia las personas, sino porque así le irá mejor a la mayoría. Por el otro, derivar los principios morales de los deseos que casualmente tengamos es una manera equivocada de concebir la moral. ¿Por qué? Porque que algo le dé placer a muchos no lo convierte en algo bueno. En este sentido, sostiene que el principio utilitarista de la felicidad, cito, no contribuye en absoluto al fundamento de la moral, pues hacer que un hombre sea feliz es completamente diferente a hacerle bueno. Y hacerle prudente o astuto en la persuasión de lo que es ventajoso es completamente diferente a hacerlo virtuoso. En consecuencia, la moral no puede basarse en consideraciones como los intereses, necesidades, deseos y preferencias, dado que esos factores son variables y contingentes, y al ser variables y contingentes, no pueden conformar el fundamento para establecer unos principios morales universales. En definitiva, el utilitarismo no tiene en cuenta la dignidad de las personas, no nos enseña a distinguir lo bueno de lo malo, sino a echar mejor la cuenta. Ahora bien, si la moral no se puede fundamentar en nuestras necesidades y deseos, en el cálculo de la utilidad, ¿cuál es el fundamento de la moral? Antes de avanzar con este interrogante, es necesario comprender de qué modo Kant concebía a las personas. Kant sostiene que todos los seres humanos comparten la capacidad de razonar y la capacidad de ser libres, de actuar de forma autónoma, y estas capacidades nos vuelven dignos de respeto. Ahora bien, ¿esto quiere decir que somos únicamente seres racionales? No. Además de la capacidad racional, también tenemos la capacidad de sentir placer y dolor. Respondemos a nuestros sentidos, sensaciones. Sin embargo, no actuamos únicamente movidos por el deseo de buscar el placer y de escapar del dolor, tal como lo hacen los animales. Si así lo hiciéramos, seríamos meras criaturas con apetitos. Es por ello que, cuando la razón gobierna nuestra voluntad, no nos mueve el deseo y podemos actuar como seres libres. Pero, ¿qué entiende Kant por libertad? Adentrémonos en este concepto. Habitualmente pensamos que la libertad consiste en que no haya obstáculos para hacer lo que queremos. Tal es así que la concebimos de un modo semejante a la libertad de mercado, como cuando compramos y vendemos bienes. Sin embargo, Kant entiende la libertad de un modo mucho más exigente. Justamente señala que la libertad de mercado o elección del consumidor no es verdadera libertad porque se limita a satisfacer deseos que no hemos elegido nosotros. Desde esta óptica, cuando buscamos, como los animales, el placer o la ausencia de dolor,
no estamos actuando en realidad libremente, sino como esclavos de nuestros apetitos y deseos. ¿Por qué? Porque cuando buscamos satisfacer nuestros deseos, actuamos en función de un fin que no determinamos nosotros, sino que, de algún modo, nos viene dado de fuera de nosotros. Esto puede verse mejor con un simple ejemplo. Cuando busco calmar mi hambre o apagar mi sed, no soy quien propone ese fin. O cuando decido si voy a tomar un helado de chocolate o de frutilla, pareciera que estoy ejerciendo la libertad de elegir, pero, en realidad, estoy intentando figurarme qué sabor va a satisfacer las preferencias que tengo, pero que no escogí. En definitiva, sea que mi comportamiento se encuentre determinado por la biología o por lo social, no actuamos libremente, sino conforme a una determinación que nos ha sido dada desde afuera, en respuesta a un deseo que no hemos escogido. Y esto es lo mismo que decir que actuamos de forma no autónoma, sino heterónoma. Avancemos entonces sobre el concepto de autonomía. Según Kant, ser libre quiere decir actuar autónomamente. ¿Y qué es actuar autónomamente? Es actuar conforme a una ley que me doy a mí mismo. En cambio, actuar conforme a determinaciones surgidas fuera de mí, provenientes de la naturaleza o de la convención social, equivale a actuar de forma heterónoma. Esto es lo que sucede a una piedra respecto a las leyes de la física. Si dejo caer una piedra, ésta se precipitará hacia el suelo y en su caída, obviamente, la piedra no actúa con libertad, puesto que su movimiento está gobernado por las leyes de la naturaleza, en este caso la de la gravedad. Lo mismo puede decirse de un ser humano que es arrojado por la ventana de un edificio. A medida que se precipita hacia el suelo, no actúa libremente, sino bajo la ley de la gravedad. En pocas palabras, cuando actuamos heterónomamente, actuamos en pos de fines dados fuera de nosotros, y por ende, no somos los autores de lo que perseguimos, sino meros instrumentos. En cambio, cuando actuamos autónomamente, dejamos de ser instrumentos de fines dados fuera de nosotros, ya que actuamos según una ley que nos damos a nosotros mismos. Hacemos algo no para conseguir otra cosa, sino que juzgamos lo que hacemos como un fin en sí mismo. Y, como venimos diciendo, esta capacidad de actuar autónomamente es la que confiere a la vida humana su especial dignidad y la que establece la diferencia entre las personas y las cosas. En rigor, para Kant, respetar la dignidad humana significa tratar a las personas como fines en sí mismos. Esta es la razón de que esté mal usar a las personas en pos del bienestar general, como hace el utilitarismo. No debe tratarse a las personas como un instrumento, un mero medio para la felicidad de los demás. Finalmente, es necesario añadir un último punto, que existe un nexo estrecho entre la libertad como autonomía y la moral. Esto es algo patente en los ejemplos aludidos. Si al ser arrojado por la ventana del edificio, al caer impacto contra alguien que pasaba caminando y lo mato, no seré moralmente responsable de esa muerte. ¿Por qué? Porque no actué con libertad. De esta manera, cuando no hay autonomía, no hay acción ni responsabilidad moral. Indaguemos a continuación qué le da valor moral a una acción. Allí podremos observar que esta cuestión nos lleva a la idea exigente de libertad que propone Kant, a su no menos exigente idea de la moral. El valor moral de una acción no consiste en las consecuencias que se sigan de ella, sino en la intención con la que se haya realizado. ¿Qué significa esto? Que lo que importa es hacer lo que se debe porque es lo debido, no por otro tipo de motivos. Más concretamente, para que una acción sea moralmente buena, citamos a Kant, no basta con que sea conforme a la ley moral, debe además haberse hecho por la ley moral, esto es, por motivo del deber. Sobre este punto es menester una aclaración. Kant no nos dice qué deberes concretos tenemos que cumplir, sino que se limita a señalar que, cuando establecemos el valor moral de una acción, lo que tenemos que evaluar no son las consecuencias que produce, sino los motivos por los que ha sido realizada. Tal es así que, si el motivo por el que hacemos algo no es el deber,
sino el interés propio o el intento de satisfacer nuestras necesidades, deseos, preferencias y apetitos, nuestra acción carecerá de valor moral. Resumidamente, Kant opone dos tipos de motivos para actuar: la inclinación y el deber. Y luego afirma que únicamente las acciones llevadas a cabo por el motivo del deber tienen valor moral. Consideremos algunos ejemplos ofrecidos por Kant en los que se hace visible la diferencia entre actuar por deber y actuar por inclinación. El primero se refiere a un comerciante prudente, calculador. Un cliente inexperto, supongamos un niño, viene a comprar a su negocio. El comerciante podría cobrarle de más y el niño no se daría cuenta. Sin embargo, no lo hace porque repara que, si otros descubren que se ha aprovechado del niño, lo terminarán perjudicando. Por tanto, decide cobrarle al niño lo mismo que le cobra a todos. De esta forma, el comerciante actuó en conformidad con el deber, pero no por deber. ¿Qué significa esto? Que el comerciante hizo lo que se debe, pero por una razón indebida. ¿Por qué? Porque actuó correctamente, pero actuó de ese modo con el fin de cuidar su reputación. Esto quiere decir que actuó de forma honrada solo por interés propio y por ende su acción carece de valor moral. Únicamente cuando se actúa por motivo del deber, hacer algo porque está bien hacerlo, no porque sea útil o conveniente, confiere valor moral a una acción. La mayoría de las acciones que llevamos a cabo para preservar nuestra vida, desde ponernos un casco, comer con menos sal o hacer algún tipo de ejercicio, carecen de valor moral. ¿Por qué? Porque no las llevamos a cabo por deber, lo que le confiere valor moral a una acción, sino porque nos resulta útil, placentero o conveniente. En rigor, si bien Kant reconoce que a menudo cuesta saber cuáles son los motivos por los que alguien actúa y también reconoce que pueden estar presentes a la vez el motivo del deber y el de la inclinación, la mayoría de las personas siguen vivas porque aman la vida, no porque tengan el deber de hacerlo. No obstante ello, ofrece un ejemplo donde el motivo del deber se hace patente. Supongamos una persona hundida en la miseria y sin ningún tipo de esperanzas, que no desea seguir viviendo. Si, a pesar de ello, decide seguir viviendo, no por inclinación, sino por deber, su acción tendrá valor moral. Naturalmente, Kant no afirma que solo las personas que estén en este tipo de situación pueden cumplir con el deber de seguir vivas. Es posible amar, desear la vida y al mismo tiempo seguir viviendo por la razón de vida, por la obligación, por el deber de seguir viviendo. Lo central es que, sin desatender el deseo de seguir viviendo, se reconozca el deber de preservar la vida y efectivamente se la preserve en función de ese deber. Con respecto a ayudar a los demás, Kant indica que hay personas altruistas que sienten compasión por otros y disfrutan al brindarles ayuda. Con todo, ayudar a los otros porque se disfruta no tiene valor moral. La razón estriba en que, si bien se trata de una acción conforme al deber y amable, no es realizada por deber. ¿Esto quiere decir que no es bueno disfrutar ayudando a los demás? Según Kant, no hay nada malo en ayudar a los demás porque se disfrute al hacerlo. Sin embargo, actuar de ese modo, hacerlo porque me agrada, no es lo mismo que actuar por motivo del deber. Y, como lo estableció previamente, solo el motivo del deber confiere valor moral a una acción. En palabras de Kant, la compasión del altruista merece elogio y aliento, pero no una alta estima. Desde esta perspectiva, la acción de ayudar a los demás posee un valor moral solo si la persona altruista pierde su amor por la humanidad, no siente por esta ningún tipo de simpatía ni compasión, pero deja a un lado su indiferencia y brinda su ayuda a quienes la necesitan. Así, sin tener ninguna inclinación a ayudar, lo hace solo por mor del deber, y de esta manera sus acciones tienen valor moral. A propósito de esto, una última puntualización. Kant no sostiene que los sujetos no puedan experimentar ningún tipo de placer al actuar. Lo que quiere remarcar es que para que una acción sea moralmente buena, ésta se haga porque debe hacerse, independientemente de que nos agrade o no hacerla. Así, mientras se lleve a cabo la acción por la razón debida,
que el sujeto se sienta bien al hacerlo no anula el valor moral de su acción. En efecto, en la práctica, el deber y la inclinación suelen coexistir, lo que implica que resulta difícil determinar los motivos por los que una persona actúa. Es por ello que la idea de Kant consiste en que el motivo de la acción moralmente buena radica en el deber, y que el motivo del deber constituye el rasgo que le da a nuestras buenas obras su valor moral. En suma, que éste radica en el principio a que se atiene, no en las consecuencias que se siguen de ésta. Si la moral consiste en actuar por motivo del deber, es necesario abordar de qué se trata el deber. Y para ello hay que saber cuál es el principio supremo de la moral. Con este fin, tenemos que observar cómo se articulan las nociones de moral, libertad y razón. A propósito de esto, Kant observa que no hay nada en la naturaleza que no actúe obedeciendo a leyes. Esto implica que los seres humanos deben actuar conforme a leyes. Ahora bien, para ser libres, los seres humanos no deben actuar únicamente conforme a las leyes de la naturaleza. ¿Por qué? Porque si nuestras acciones solo se rigieran por las leyes de la naturaleza, no podríamos ser libres, como le sucede a la piedra que soltamos y no puede evitar caer. Por lo tanto, no somos libres por el hecho de poder hacer lo que queramos, satisfacer nuestros deseos e inclinaciones sin que nada nos interfiera. Esto es cuando determino mi voluntad heterónomamente, conforme a una ley que se nos impone, como la de la naturaleza, sino cuando mi voluntad está determinada autónomamente, gobernada por una ley que me doy a mí mismo. La pregunta que sigue es, ¿de dónde proviene una ley así? Kant responde, de la razón. Esto significa que no somos únicamente seres gobernados por el placer y el dolor que proporcionan los sentidos, sino seres racionales. Y si la razón determina mi voluntad, la voluntad se convierte en la facultad de escoger con independencia de los dictados de la naturaleza o de la inclinación. Esto no quiere decir que la razón gobierne siempre mi voluntad. Más bien plantea que, en la medida en que soy capaz de actuar libremente, conforme a la ley que me dé a mí mismo, la razón tiene que poder gobernar mi voluntad. La idea de razón de Kant, de la razón práctica, el tipo que interviene en la moral, no es la de una razón instrumental, tal como la entendía el utilitarismo. En efecto, para el utilitarismo la tarea de la razón no es determinar qué fines merece la pena perseguirse, sino calcular cómo se maximiza la utilidad satisfaciendo los deseos que tengamos. Sin embargo, Kant se opone a concebir a la razón como una mera esclava de las pasiones. Justamente, añade, si la razón no fuese más que eso, nos conduciríamos mejor siguiendo el instinto. De modo tal que para Kant la razón es la encargada de determinar a la voluntad. Pero, ¿cómo puede hacer eso la razón? Kant distingue dos maneras en las que la razón manda, le ordena a la voluntad. Así habla de un imperativo hipotético y de un imperativo categórico. Los imperativos hipotéticos tienen la siguiente estructura. Si querés X, hace Y. Este tipo de imperativo se vale de la razón instrumental y son siempre condicionales. Esto quiere decir que solo debo obedecer su mandato si deseo, a condición de determinado bien, acción o situación. Esto es, si no quiero X, no estoy obligado a hacer Y. El imperativo categórico, por su parte, es incondicional. Observemos el contraste entre ambos tipos de imperativo en las propias palabras de Kant. Si el acto es bueno solamente como un medio para otra cosa, el imperativo es hipotético. Si se representa el acto como bueno en sí mismo y por lo tanto como necesario para una voluntad que en sí concuerda con la razón, el imperativo es categórico. ¿Qué significa esto? Que se trata de un imperativo que manda de forma absoluta, sin atender a cualquier otro propósito. Tal es así que los deberes categóricos son los que se aplican sean cuales sean las circunstancias. En definitiva, se trata de una ley que nos obliga en tanto somos seres racionales con independencia de nuestros fines particulares.
Es por ello que, para Kant, solo un imperativo categórico podrá contar como imperativo moral. En efecto, cuando actuamos de acuerdo con el imperativo categórico, no tenemos en cuenta los resultados de nuestra acción, sino la forma, el principio que utilizamos para actuar. Ahora bien, ¿cuál es el imperativo categórico y qué nos ordena? Kant ofrece varias versiones o formulaciones del imperativo categórico. La primera versión del imperativo categórico se centra en la universalización de la máxima de la acción. Escribe Kant: obra de modo tal que puedas querer que la máxima de tu acción se convierta en ley universal. A propósito de es importante aclarar que Kant entiende por máxima a la regla o principio que utilizamos para dar razón de nuestros actos. Así, lo que nos demanda el imperativo categórico es que debemos actuar solo en base a principios que se puedan universalizar sin contradicción. A través de un ejemplo, esto se vuelve más transparente. Supongamos que necesito desesperadamente dinero, así que le pido a un conocido que me lo preste. Sin embargo, sé que realmente no se lo podré devolver. ¿Sería moralmente aceptable que consiguiese el préstamo gracias a una promesa de devolverlo que sé que no podré cumplir? ¿Es compatible una falsa promesa con el imperativo categórico? No. ¿Por qué? Tal como reza el imperativo categórico, lo que tenemos que hacer para responder esto es intentar universalizar la máxima conforme a la cual voy a actuar. En este caso, la máxima, el principio, la regla en función de la cual vamos a actuar, podría formularse así. Cuando alguien necesita desesperadamente dinero, debe pedir que se lo presten y prometer que lo devolverá, aunque sepa que no podrá hacerlo. Con todo, si se intenta universalizar esta máxima y al mismo tiempo actuar de acuerdo con esta, surgirá una contradicción. ¿Por qué? Porque si todo el mundo hace falsas promesas cuando necesita dinero, nadie creerá en las promesas. Ciertamente, si se universalizaran las falsas promesas, nadie podría creer en las promesas, es decir, se derrumbaría la institución de mantener las promesas. Por tanto, no tendría sentido intentar obtener dinero mediante la realización de una promesa. En suma, hacer falsas promesas es malo moralmente, ya que no es compatible con el imperativo categórico. Ahora bien, el imperativo categórico no es equivalente a aquello que le decimos a los niños cuando los retamos. Y si todos hiciesen lo mismo, por ejemplo, si todo el mundo mintiese, nadie podría fiarse de la palabra de nadie y todos estaríamos peor. Esto no es lo que propone el imperativo categórico. ¿Por qué? Porque lo malo de la mentira no se basa en que sus consecuencias sean potencialmente dañinas, como lo hace el utilitarismo. En rigor, examinar si se puede universalizar la máxima que rige mi acción no tiene que ver con llevar a cabo un cálculo sobre sus posibles consecuencias. Esto quiere decir que una falsa promesa no está mal moralmente porque universalizarla minaría la confianza social. Está mal porque, al hacerlo, privilegio mis necesidades y deseos sobre las necesidades y deseos de los demás. La segunda versión del imperativo categórico apunta a tratar a las personas como fines en sí mismos. Escribe Kant: supongamos que hubiera algo cuya existencia tuviese en sí un valor absoluto, como un fin en sí mismo. Entonces, en ese algo, y solo en ese algo, estaría el fundamento de un posible imperativo categórico. Dicho esto, ¿qué puede haber que tenga un valor absoluto como un fin en sí mismo? La humanidad, responde Kant. Cito: el hombre, y en general cualquier ser racional, existe como un fin en sí mismo, no meramente como un medio para el uso arbitrario por esta o aquella voluntad. Y esta es la razón fundamental para distinguir entre las personas y las cosas. Las personas son seres racionales. Esto quiere decir que no solo tienen un valor relativo, sino un valor absoluto, intrínseco. Los seres racionales tienen dignidad. Desde este marco, Kant formula así el imperativo categórico. Actúa de manera que trates a la humanidad, sea en tu persona o en la de cualquier otro, siempre, al mismo tiempo, como un fin, nunca solo como un medio. Esta es la fórmula de la humanidad como fin.
Retomemos, a la luz de las formulaciones del imperativo categórico, los ejemplos mencionados anteriormente sobre las promesas, el asesinato y el suicidio. En relación con las promesas, contamos con una nueva argumentación acerca de por qué está mal hacerlas. Cuando hago la falsa promesa de devolver el dinero, estoy usando a la otra persona como un medio para mejorar mi propia situación. No le estoy tratando como un fin digno de respeto. En cuanto al asesinato, este no es compatible con esta versión del imperativo categórico. ¿Por qué? Porque si cometo un asesinato, le quito la vida a alguien para satisfacer algún interés mío particular, robar dinero, afianzar mi poder político o expresar mi cólera. Tal es así que uso a la víctima como un medio y no respeto su humanidad como fin. En el caso del suicidio sucede algo similar. Si pongo fin a mi vida para escapar de una situación penosa, me uso a mí mismo como medio para aliviar mi propio sufrimiento. Y, en esa acción, no me trato a mí mismo como una persona, no se respeta a la humanidad como un fin en sí misma, sino como una cosa que se puede usar simplemente como un medio. A este respecto, vale aclarar que Kant plantea una importante diferencia entre el respeto y otros lazos humanos como el amor, la simpatía, la solidaridad y el compañerismo. En este sentido, la razón de que debamos respetar la dignidad de las personas no tiene nada que ver con el hecho de tener estos sentimientos. Tal es así que amamos a nuestra familia, tenemos simpatía y sentimos solidaridad hacia nuestros amigos, pero el respeto kantiano es hacia la humanidad en cuanto tal, en virtud de la capacidad racional que reside en todos. Esto explica por qué el principio kantiano del respeto se adecua a las doctrinas de los derechos humanos universales. Justamente, estos requieren que respetemos los derechos humanos de cualquier persona simplemente porque es un ser humano capaz de servirse de la razón y por tanto digna de respeto. A modo de síntesis, solo cuando actúo en concordancia con el imperativo categórico actúo libremente. ¿Por qué? Porque cuando actúo de acuerdo a un imperativo hipotético, actúo para satisfacer algún interés o fin que me es dado desde fuera de mí mismo y por ello no soy realmente libre. Mi voluntad está determinada por fuerzas externas, mis circunstancias, necesidades o deseos y no por mí mismo. De esta forma, puedo abstraerme de los mandatos de la naturaleza y de las circunstancias solo si actúo autónomamente, por deber, de acuerdo con la ley moral que me doy a mí mismo. Y tal ley es incondicional con respecto a mis necesidades y deseos particulares y no se exige que tratemos a las personas con respeto como fines en sí mismas. En definitiva, Kant equipara actuar libremente, autónomamente y actuar moralmente conforme al imperativo categórico. Gracias.